Ya, hoy día vamos a iniciar el mes de septiembre, con un tema que se llama economía informal, es un tema, como todo lo de economía, creo en la actualidad, muy, muy bonito. Hola, buen día, buen día. Aparte de ser bonito, creo que lo vamos a entender rápido porque es lo que vivimos el día a día. Hablar de economía informal en el Perú es prácticamente hablar de nuestra vida cotidiana, ¿no? ¿Por qué? Porque según el material que ustedes tienen, hay una parte que dice que la economía informal es sumamente importante porque representa casi entre el 60 y el 70% de la economía peruana. Entonces estamos inmersos en una informalidad, ¿no es cierto? Lo que pasa es que nosotros, muchas veces cuando hablamos de informalidad, nos desviamos rápidamente al comercio ambulatorio y pensamos solo que el comercio ambulatorio es informal, y no es así. La economía informal va más allá del comercio ambulatorio, va más allá, mucho más, ¿no? No solo es el comercio ambulatorio. El comercio ambulatorio es mercado informal y es una parte de la economía informal, ¿no? Entonces, si ustedes visualizan, vamos a leer una parte que dice: la economía informal, el sector informal, dice, se ha constituido como un sector de gran importancia dentro de la actividad económica de nuestro país. Algunos investigadores se atreven a sostener que el 60% de las transacciones se encuentran dentro de la informalidad. Esta informalidad no solo se refiere al comercio ambulatorio, abarca campos tan diversos como el mercado financiero, el mercado laboral, el mercado de materia prima, el mercado de insumos, entre otros. Entonces, la economía informal se vuelve o se da dentro de un campo muy heterogéneo, ¿no es cierto? Además, dice, el sector informal presenta un determinado grado de articulación. O sea, hay empresas informales que abastecen de productos a empresas formales. Pero también hay empresas formales que abastecen de productos a empresas informales. Y hay empresas informales que abastecen a otras informales, ¿no? Entonces se vuelve también su articulación muy diversa, ¿no? Muy heterogénea. No toda la producción informal proviene necesariamente de empresas informales, no necesariamente. Hay empresas formales que venden productos, como se dice popularmente, por fuera de lo normal, o sea, por la puerta falsa. Por lo tanto, lo que está haciendo es una evasión de impuestos. Y al hacer una evasión de impuestos, estaría dentro de una economía informal, ¿no? ¿Quién debe hacer que la informalidad se convierta en formal? El Estado. Es una importancia del Estado. El Estado es la institución indicada para formalizar que las empresas o la economía informal pase a ser formal. Si hablamos solo de evasión tributaria, una labor titánica que tiene que hacer el Estado es formar conciencia tributaria. ¿Y cómo formar conciencia tributaria? Porque, profesor, nosotros, hasta donde sabemos, en el Perú, no hay una conciencia tributaria. O sea, no existen personas que vayan religiosamente a una institución a pagar sus impuestos, a pagar sus tributos, de forma mensual estoy hablando, ¿no? No se da eso, ¿no? Por eso es que ustedes ven que hay como un promedio de 10 a 15 empresas fuertes, constituidas, de que le deben a la SUNAT, ¿no? Ojo, no estoy hablando de evasión, ¿no? Estoy hablando de deuda nada más, ¿no? Que le deben a la SUNAT. Con el solo hecho de deberle, quiere decir que no tienen conciencia tributaria. Y quiere decir que el Estado no tiene reglas adecuadas para ejercer los cobros. Por eso que hay deudas, ¿no?
Entonces, debe haber reglas en las cuales se le puede exigir a las empresas que puedan pagar, ¿no? Y ahí ya se ve un poco la idea de que no hay formación tributaria. Entonces hay que luchar para que en el Perú se dé una conciencia tributaria, ¿no? Ser consciente de que hay que pagar tributos. Porque los tributos tienen una importancia, ¿no? La importancia es generar ingresos para cubrir los gastos. Muy bien, con esa introducción vamos a ver qué es una economía informal. Y en la pizarra dice que la economía informal es el conjunto de actividades económicas no declaradas ante el Estado. Toda actividad económica no declarada ante el Estado pertenece o forma parte de la economía informal. Dice, es el conjunto de actividades económicas no declaradas ante el Estado con el objetivo de evadir controles fiscales o controles administrativos, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el Perú hay una pregunta clásica que cuando tú vas a un restaurante, te preguntan, ¿no? Te dice, disculpe, ¿necesita boleta? Esa pregunta no se debe hacer. O sea, la persona que te hace una acción de venta y tu acción de compra, no hay necesidad que te diga, señor, señorita, disculpe, ¿necesita una boleta? No es que necesite una boleta. Es tu obligación hacer una boleta. Ahora, si yo soy una empresa, no te voy a pedir boleta, te voy a pedir factura, ¿no? Entonces la pregunta es, si no te emito una boleta, no queda registrado que yo hice un intercambio comercial contigo. Entonces, al no quedarse registrado que yo hice un intercambio comercial contigo, ¿no? Lo que va a pasar es que ahí hay una actividad que no está declarada, porque no la voy a declarar, ¿no? No ve que no está registrada. ¿Para qué la voy a declarar? No la declaro. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo ahí? Estoy haciendo una evasión administrativa. Ahora, si hay una cantidad de dinero que no se ha declarado, entonces estoy haciendo una evasión ya tributaria, ¿no? Tributaria, ¿no es cierto? Pero la idea es evadir controles fiscales y controles administrativos, ¿no? Esa es la idea, evadir. Ahora, la economía informal forma parte de la economía sumergida. Ojo, no estoy diciendo que la economía informal sea sumergida, sino que es parte de la economía sumergida. Se está dentro de ella. La economía sumergida, generalmente, ¿qué es una economía sumergida? Una economía sumergida es cuando se realizan actividades económicas ilegales, ¿ya? Donde se realizan actividades económicas ilegales. Entonces tú me vas a decir, no, profesor, la clase que hacíamos mercado informal, tú decías que un comercio ambulatorio no es ilegal. No, un comercio ambulatorio no es ilegal, porque no te vende productos ilegales. Pero la evasión tributaria sí es ilegal, ¿verdad? La evasión tributaria sí es ilegal. Por ejemplo, vamos a suponer que uno de ustedes es candidato a la presidencia de la República y yo soy un empresario. Yo a ti te doy dinero para tu campaña, pero no lo bancarizo. Te lo doy así en efectivo, con maleta. ¿Ese es un delito? Claro que es un delito, porque si no lo he bancarizado, no está registrado, no está declarado. Como no está declarado, entonces no hago pago tributario. Entonces, lo que estoy haciendo, para empezar, evasión tributaria. ¿No es cierto? Evasión tributaria. Ya lo demás ya queda tu imaginación. Pero a la primera ahí hay delito de evasión tributaria, ¿no? Entonces, candidatos que reciben dinero sin bancarización, actividad ilegal, ¿no? Entonces, en la evasión sí es ilegal. Entonces me centro solo en la economía sumergida. Actividades económicas ilegales. Por ejemplo, la falsificación es ilegal. En el Perú, sí, también es ilegal. El tráfico de drogas es una actividad ilegal. ¿En el Perú es ilegal también? Sí. Artículo 8, ¿te acuerdas? El tráfico de armas en el Perú es ilegal. En Estados Unidos
La acción de compra y venta de armas no es ilegal. En el Perú sí. En el Perú tú no puedes ir a una tienda a comprar armas libremente. No. En Estados Unidos sí puedes. ¿No? Blanqueo de capitales. En cualquier país del mundo el blanqueo de capitales es ilegal. Si no es familiar con ustedes, el blanqueo de capitales, lavado de activos. O sea, dinero ilícito pasado a lo lícito. Crimen organizado en cualquier parte del mundo. Terrorismo en cualquier parte del mundo. Trata de personas en cualquier parte del mundo. Prostitución en algunas economías nada más. Por ejemplo, en el Perú la prostitución no es ilegal. En Holanda la prostitución es una industria. ¿Ya? La prostitución en Holanda es una industria. ¿Ya? ¿Dónde? ¿En el Perú, Anthony? No, en el Perú no se compra armas legalmente. Acá en el Perú nadie va a comprar de manera legal armas. ¿Ya? Hay personas que portan armas y hacen todo un trámite, hacen análisis psicológico, piden licencia para portar armas, ¿no es cierto? Y generalmente lo hacen pues empresarios o personas que han sido amenazados, ¿no? O aquellos que tienen su guardaespaldas porque tienen pues un poder económico, entonces solicitan y la institución verá si le da o no le da esa facultad de portar armas, pero nadie puede ir a un lugar a comprar armas libremente. Eso generalmente no existe, no sé, mercado negro. Muy bien, vamos a ver, interpretación de la economía informal. En cuanto a la interpretación de la economía informal, hay dos interpretaciones. Uno es un enfoque socialista o también llamado enfoque marxista. ¿Ya? Enfoque socialista o llamado también enfoque marxista. De Carlos Marx. ¿Qué dice? A ver, vamos a ver qué dice. Pero la idea de él lo vamos a llevar al Perú para que podamos entenderlo mejor, ¿no? Para que podamos entenderlo mejor. Aunque yo sé que es entendible los dos enfoques que dan, tanto el socialismo como el neoclásico. Son claros, pero de todas maneras hay que llevarlo al Perú, ¿ya? En el Perú hay muchos ejemplos y hay muchos fenómenos que se han dado que son espectaculares, mira. Si nosotros regresamos en el tiempo a analizar Lima, en los años 60, 70, Lima era solo un pedacito nada más de zona urbana, ¿no? Y todo lo demás era un valle, ¿no? Por ejemplo, teníamos el Valle del Rima, ¿no? Chacras, ¿no es cierto? Bosque, ¿no? No sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver la vía expresa antes de ser construida. Todo eso era bosque, lleno de árboles, así como el olivar San Isidro, igualito, ¿no? Era bosque. Y usted dirá, profesor, ¿y usted en ese tiempo vivía en Lima? No, lo sé por fotos, por historia. Entonces era bosques, ¿no? Acuérdate que en el gobierno municipal de Luis Bedoya Reyes se mandó a construir pues la vía expresa, ¿no? Entonces, pero en los años 70, ¿no? En ese promedio de los años 70 hasta los años 80, Lima comenzó a experimentar un fenómeno que se veía venir eso fue, yo creo, uno de los tantos causales, disculpe que acá de mi idea, ¿no? Uno de los tantos causales de cómo los gobiernos descuidaron a las zonas de provincias. Eso creo que fue uno de los fenómenos, ¿no? Así como ahora, ¿no? Ahora, pues, ha visto los fenómenos que están pasando en el Perú, fenómenos políticos, sociales, de enfrentamientos. Las causas son los gobiernos que nunca se preocuparon de las personas de provincias, ¿no? Y acá también hubo lo mismo. Las personas del interior del país comenzaron a migrar hacia zonas urbanas. Y una de esas zonas urbanas fueron Lima.
comenzaron a venir pues de provincias a Lima. Y en el menor tiempo posible, ese arenal de Villa El Salvador se volvió en zona urbana. Esos cerros y esas chacras de San Juan del Lurigancho se volvieron zonas urbanas. Esa chacra de Los Olivos, de Naranjal, esa chacra de Zapayal se volvieron zonas urbanas. Las tierras y los cerros de Villa María del Triunfo se volvieron zonas urbanas. Y todas esas personas que he mencionado, que están ahí ancladas, vinieron de provincias. Entonces vinieron de provincias a Lima. Y no solo a Lima, llegaron a las ciudades más importantes, ¿no? Urbanas. Entonces las zonas rurales se desplazaron hacia las zonas urbanas. Entonces hubo una concentración de masa poblacional. Al haber una concentración de masa poblacional, la oferta laboral aumenta. Entonces, al aumentar la oferta laboral, la demanda laboral, o sea, las empresas, no podían cubrir y no podían satisfacer a toda la oferta laboral. Solo podían satisfacer a poca oferta laboral, tal como sucede ahora. Entonces, ¿qué determinó? Que esas personas que no eran absorbidas por las empresas para trabajar, tuvieron que hacer una actividad para poder subsistir. Porque si no hacían alguna actividad para poder subsistir, simplemente pues morían, así de simple. Entonces aparece por ahí, que aparece Tacorita, aparece Aviación, aparece La Parada, aparece Gamarra, ¿no? O sea, el comercio ambulatorio, aparecen los vendedores en la esquina de los barrios, y va apareciendo la informalidad. Porque La Parada, Gamarra y todo lo demás aparece de manera informal. Entonces, ¿qué buscaron ellos en Gamarra, en Parada? Lo que buscaron es, primero, generar su propio empleo. Segundo, generar su propio ingreso. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque la idea era subsistir en esta difícil Lima. Esa era la idea. Subsistir en la selva de cemento. Porque los huaicos vienen, no regresan. ¿No es cierto? Entonces los huaicos vienen, no regresan. ¿Verdad? Y eso de ahí sucedió, ¿no? Sucedió. Me estás preguntando, Ramos, yo ya expliqué eso. Yo he dicho que en el Perú la prostitución no es ilegal. Y he dicho que en Holanda la prostitución es una industria. Y he dicho que en otras economías la prostitución sí es ilegal. ¿No has escuchado? Porque me estás preguntando algo que yo he dicho. Entonces le ponemos como economía ilegal. Lógico. ¿Por qué lo vas a poner como economía ilegal? Yo he dicho que la economía sumergida, estas son actividades propias de la economía sumergida. A ver, parece que no han entendido. Yo estoy en otro lado y ya me están regresando acá. La economía sumergida son actividades ilegales. La falsificación en todas las economías del mundo es ilegal. El tráfico de drogas en todas las economías del mundo es ilegal. El tráfico de armas en algunas economías es ilegal, en Estados Unidos no es ilegal. Hay venta de armas. El blanqueo de capitales en todas las economías del mundo es ilegal. El crimen organizado en todas las economías del mundo es ilegal. El terrorismo en todas las economías del mundo es ilegal. La trata de personas en todas las economías del mundo es ilegal. La prostitución en algunas economías del mundo es ilegal. En el Perú no es ilegal. En Holanda, en Alemania, la prostitución es una industria. En el Perú no es ilegal. En el Perú ilegal es el ser proxeneta. Eso es ilegal. Pero la prostitución no, si no, imagínate, todas las personas que se dedican a la prostitución en las calles estarían en las cárceles, pues, ¿no? Imagínate, tendríamos que construir tantas cárceles para introducir a todas las personas que se dedican a la prostitución, ¿no? Porque sería ilegal, ¿no? ¿Ya? Tienen que estar atentos, chicos. Ah, el proxeneta sí es ilegal antes. Claro, muy bien. El ser proxeneta sí es ilegal. ¿Ya?
Listo, ya está aclarado eso, ¿eh? No se confundan. ¿Sí? Es más, les comentaba yo en clase, cuando hablaba del mercado informal, si mal no me equivoco, no sé si lo hice en tu salón, porque son varios salones que están en tu ciclo, pero yo les ponía el ejemplo de que en el Congreso peruano, en el gobierno, bueno, estaba Marta Hildebrand como congresista, creo que era parte del gobierno, no sé si de Toledo o de Fujimori todavía, no estoy no me ubico mucho en ese plazo de tiempo, pero Marta Hildebrand era congresista. Y la tengo claro porque estaban debatiendo, claro, Marta Hildebrand era congresista de la época de Fujimori, porque ella es fujimorista, la doctora Marta Hildebrand. Marta Hildebrand ah, tenía la costumbre, bueno, ella tiene un poco los ojos medio caídos, no me da así Marta Hildebrand, ¿no? Entonces a veces no se sabía si estaba dormida o estaba pensando, ¿no? Y le bromeaban, ¿no? Le bromeaban que la doctora Marta Hildebrand estaba dormida. Entonces la doctora un día estaba así, ¿no? Como que, no sé, parecía que estaba dormida. Entonces la doctora se ve que le consulta a alguien, ¿no? Ese alguien que estaba más cercano era la bancada donde estaba Luciana, creo, ¿no? Tenía una amistad con Luciana. Entonces le pregunta pues a Luciana de qué están debatiendo, porque comenzaban a gritar. Tú sabes que los congresistas cuando hablan en el hemiciclo no hablan, no gritan, ¿no? Como la chica esta que está denunciando, ¿no? Grita, ¿no? A mí, señor Reído. Yo no sé por qué gritan, están con micro, pues si gritas igual, no creo que hay necesidad de gritar. Pero bueno, ellos creen que gritando se sienten más fuertes, no más poderosos. Bueno, hay que decirle a los congresistas que en Estados Unidos los militares no gritan, no agarran un botón verde, presionan, desaparece una ciudad del Medio Oriente. No hay necesidad de gritar, ¡ah! No hay necesidad. Agarran botón verde, ¡pac! Desaparece el Medio Oriente, ¿no? Entonces ya los gritos ya, ni para hacer arengas no, el Barcelona no gritan como, ¡ah! Nada, Messi dice, vamos a ganar, pum, sale, listo, golea, ¿no? Entonces, no sé, pero bueno, algunos con los gritos se dan valor. Entonces, la doctora Marta Hildebrand preguntó, porque no le dejaban dormir, creo, ¿qué están debatiendo? Y estaban debatiendo sacar una ley que prohíba hacer publicidad a la prostitución en el Perú. Porque tú agarras un periódico, no voy a decir el nombre porque el Popular y el Trome se pueden enterar. El Comercio también los días domingos. Sale mensajes a la prostitución. Sale de chicas a uno, masajes XXX, ¿no? Entonces yo no sé si masajes XXX es masaje que hacen los profesores de álgebra, ¿no? XXX, ¿no? Sale ahí señoritas que brindan servicios exclusivos, ¿no? A departamentos, etcétera, etcétera. Eso es publicidad a la prostitución. Entonces, como tan que discutían ya, se agarraban las bancadas a cabezazo limpio, la doctora Marta Hildebrand pidió la palabra e hizo la primera pregunta a la presidenta del Congreso. Señora presidenta del Congreso, por su intermedio, quiero preguntar. ¿En el Perú está prohibida la prostitución? Y la respuesta era no. Entonces, si la respuesta es no, si una actividad que no está prohibida, ¿cómo puedes prohibir hacer publicidad? Se puede, ¿no? O sea, una actividad no prohibida, prohibirle que haga publicidad. Para empezar, ¿qué se tiene que hacer? Prohibir la prostitución y por ende es prohibido hacer publicidad. Y por eso que tú ves que los periódicos hacen eso. Es más, vas a un periódico, disculpa que suena vulgaridad, pero ese periódico existe. Tú vas a un kiosco y ahí dice Chuculum, dice. ¿No? Chuculum, dice. Y ya has visto seguro que hay en el Chuculum, ¿no? Cuando íbamos uno pues a los puestos de periódico, ¿no? Entonces un niño va, imagínate puesto de periódico, oh, Chuculum, ¿qué es eso? Oh, ¿no? No está prohibido. No está prohibido. Se hace publicidad. Por la calle te reparten volantes, ¿no? Entonces, esos son los padres de la patria discutiendo cosas que no deben discutir, ¿no? O sea, discuten cosas que no deben discutir.
¿no es cierto? Ya. Es como esta denuncia, ¿no? Por ejemplo, si a mí alguien me ofende, yo inmediatamente lo denuncio, ¿no? Profesor, y en el Congreso, si alguien te ofende, ¿a quién denuncias? A la Comisión de Ética. Al toque, denuncio ahí. Pero ir a los medios de comunicación, me ha dicho que soy esto, me ha dicho, eso suena a, no te amas, no te quieres, no tienes autoestima. Si a mí alguien me ofende, si a mí alguien me dice algo, lo denuncio, pues. Pero no voy a ir a los medios de comunicación a decir, a mí me ha dicho esto, me ha dicho esto. ¿Ya lo denunció? Sí, lo voy a denunciar. Ya parece Susy Díaz esto, ¿no? Ni Susy Díaz haría eso, creo. La Susy Díaz sería más inteligente, ¿no? Si a ti alguien te pega, si a ti alguien te roba, si a ti alguien te ofende, ¿a dónde vas? ¿A Canal 2? ¿O vas a la comisaría? Si fueras tú un ciudadano común y corriente. No vas a ir a Canal 2, vas a ir a la comisaría. O vas a ir con tu abogado a denunciar. Pero no vas a ir a Canal 5, ni a Canal 4. Porque ellos no hacen eso. A no ser que no te acepten la denuncia. Ah, eso es otra cosa. Si no me acepta mi denuncia, pucha, hago revolución yo. Hago revolución. Hasta prensa libre las traigo. Hasta me voy hasta la OEA. Entonces, regresemos acá. Los socialistas hablan de que la economía informal es el resultado de una política de subsistencia. Es el resultado de que yo quiero subsistir. Y si no realizo una actividad que no me genere ingresos, pues hermano, me voy a morir. ¿No es cierto? Y yo quiero subsistir. Entonces, los socialistas establecen de que la economía informal, ¿ya? La economía informal, la economía informal es el resultado, ¿no? Es el resultado de una política de subsistencia, de una política de qué? Una política de subsistencia. ¿Y qué se busca en esa política de subsistencia, profesor? ¿Qué es lo que se busca? En esa política de subsistencia, chicos, hermosos, se busca dos cosas. En esta política de subsistencia se busca, primero, generar empleo. Generar empleo. O sea, en otras palabras, creo que ustedes tienen en su material esto que dice autoempleo. ¿Por qué autoempleo? Porque ellos son los que están generando su propio empleo. Y tú sabes, según la Constitución, que los que están facultados para generar empleo es el Estado, ¿no es cierto? Y lo otro es, una vez que ya genere empleo, generar ingresos. Generar ingresos. ¿Y por qué se busca generar empleo y por qué se busca generar ingresos? Ah, por algo muy simple. Es que hay un alto porcentaje de desempleo. Ante el alto porcentaje de desempleo. ¿Ya? Uno de ellos es ante el alto porcentaje. ¿Alto porcentaje de qué? Alto porcentaje de desempleo. Y este alto porcentaje de desempleo es por el aumento de la oferta laboral. ¿Quién oferta trabajo, chicos? Familia. Claro, fue muy bien. Entonces, aumenta la oferta laboral. Muy bien. Por el aumento de la oferta laboral que no es cubierta por la demanda laboral.
que no es cubierta por la demanda. ¿Por qué demanda? Por la demanda laboral. Profesor, ¿sí? Ahí estás enfocando tú a la informalidad laboral, ¿verdad? Claro. El día jueves, yo sabía que esto se daba en la agricultura, yo sabía que esto se daba en la minería, pero no pensaba, discúlpame mi ignorancia de investigación, pero yo pensaba que ya no existía en el Perú actual. Y un chico liberó su audio y me dijo, profesor, lo que usted está explicando en Puno, en una minería, se da lo que tú estás diciendo, profesor. Primero me asusté, segundo me quedé sorprendido, y tercero me dio satisfacción que un alumno lo haya dicho, porque a veces los jóvenes que están al frente creen que yo estoy haciendo politiquería barata, cuando esto de acá es algo teórico, cuando esto es lo que te va a preguntar la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Villarreal, Callao, cualquier universidad que tú vayas. Cuando este es el resultado de una investigación, cuando esto tiene un sustento teórico, yo no estoy inventando nada. Pero este chico me dijo lo que yo estaba explicando, que en Puno hay una minera que les hace trabajar, ponte el mes 30 días. 29 días les hace trabajar. Y el último día, el día 30, el último día, trabajan y lo que sacan de la mina es para ellos, para el trabajador. Entonces yo dije, ¿que todavía se da en las mineras? Sí, pues. O sea, imagínate que yo en el Grupo San Marcos trabaje 5 días y el dueño me diga, Hilder, el último día tú convocas a tus alumnos. Si tus alumnos vienen y te pagan a ti, bacán, pues ya eso es para ti. Wow, pero he estado yo 5 días con los alumnos. El sexto día va a haber varios cursos, ¿no? Y no todos los chicos dicen, pero yo he estado 5 días ya con el profe, ya para que un día 6, ¿no? Y de repente nadie viene, o de repente todo viene. Es un juego de Pandora. Y si nadie viene, no cobro nada. Pregunta. Y después, la gente que está anclada en Lima años, ¿no quiere que esa gente marginada se queje? A ver, pregúntale a los limeños si les gustaría trabajar 29 días y el último día de lo que trabajan, de eso ganan. ¿Así es el sistema capitalista? ¿Así es la economía? Está loco. A ver, mencióname un país del mundo. A ver, sácame eso en Japón, en la China, Estados Unidos, Inglaterra, Holanda, Suecia, Suiza, Finlandia. No te hablé de Cuba ni de Venezuela, ¿no? Te he hablado solo de Papirrique nada más. ¿Funciona así? ¿Qué pasa? Pues? Yo sabía que eso se da en la agricultura, se da, en la agricultura. Pero en la minera, por historia. Por historia, y están las encomiendas, ¿no? O sea, encomiendas, neoencomiendas sería esto, ¿no? O sea, yo te enseño religión, yo te enseño castellano, pero tú me sacas minerales para mí como forma de pago, ¿no? Me da un grupo de indígenas, ¿no? De indios, de incas, de pueblos, de peruanos, para que trabajen en los socavones de las mineras. No, pues, eso es historia, ¿no? ¿Qué se da, profe? Me quedé sorprendido. En Puno City, el chico compartió después el link a todos sus compañeros. Yo no lo tengo, porque quiero investigarlo in situ, así in situ, o sea, tengo que viajar in situ, pero no se puede viajar por el momento. Ahí está el enfoque socialista, el enfoque marxista, ¿no? Dice que la economía informal es el resultado de una política de subsistencia. Y si yo lo llevo este ejemplo a ese lugar de Puno, pregunta, ¿y por qué aceptan ese trato? Porque quieren subsistir, pues, hermano. Y dentro de esa subsistencia se aceptan muchas cosas. ¿Por qué cree que acá hay gente en Lima que acepta trabajar sin contratos? Porque hay gente. Un cobrador de combi, por ejemplo. Un cobrador de combi.
¿no es cierto? Ese pata trabaja sin contrato. Y si sufre algún accidente, personas que trabajan en construcción civil trabajan sin contrato. Ese muchacho o ese señor que falleció en Abancay, creo, en el centro histórico, en un derrumbe, ahora en la pandemia, el año pasado, ese chico que murió acá en la avenida Arequipa, que se cayó del piso 7, esos dos muchachos que murieron en un container acá en la avenida Argentina, calcinados, en el gobierno municipal del señor Castañeda Lossi. Esa es informalidad. La gente que trabaja en gamarra, de amanecida en los talleres textiles, esa es informalidad. ¿No es cierto? Porque si trabajan de amanecida, tienen que, ¿cuánto sacarán? 3 a 4 sueldos por día, ¿no? Porque hay que pagarles desgaste físico-mental, peligro de muerte, su salario, y más las horas extras, o sea, 4 salarios, qué rico. O sea, trabajando un mes así, ya tengo para vivir 6 meses. Pregunta, ¿tú crees que funciona así o le pagan un salario nada más? Le pagan un salario nada más. ¿Eso existe en el Perú? Claro, eso existe en el Perú. Y eso es parte de la economía informal. Porque estás haciendo evasiones fiscales, administrativas y todo lo demás, ¿no? Ese es el enfoque socialista. Ahora vamos al enfoque neoclásico de mi pata Alfred Marshall, padre de la microeconomía. A ver, vamos a hablar de él. Ya me imagino que has hecho tus capturas, escrito, etcétera, ¿no? Ya, vamos a ver, vamos a borrar. Entonces vamos a hacer ahora el enfoque neoclásico. Ya tenemos el enfoque socialista. Ahora vamos a hacer el enfoque neoclásico de Alfred Marshall. ¿Ya? Y los dos enfoques, si lo llevamos al Perú, los dos encajan, ¿ah? Son bien aplicados. Pero en este caso yo estoy haciendo los enfoques para que ustedes vayan a la universidad a dar su examen. A dar su examen. Que dicho de paso, hoy día un grupo de compañeros está dando su examen, me imagino, ¿no? A ver, vamos acá, muchachos. Juventud, divino tesoro, que se van para nunca más volver. Enfoque neoclásico de mi pata Alfred Marshall. Parte 2, la venganza. Enfoque neoclásico. Los neoclásicos, juventud, dicen que el Estado debe participar lo mínimo en la economía. Si no participa, mejor todavía. Pero debe participar lo mínimo en la economía. ¿Sabes por qué? Porque ellos dicen que el mercado se autorregula por sí solo. Entonces, como el mercado se autorregula por sí solo, el Estado debe participar lo mínimo. Si no participa, mejor todavía. Porque dice que cuando el Estado participa en la economía o el Estado interviene en la economía, distorsiona el mercado, desequilibra el mercado y da lugar a que se dé informalidad. La primera característica de informalidad, evasión tributaria. La segunda característica de informalidad, como el Estado interviene, controlando, por ejemplo, salarios mínimos legales, entonces aparece por ahí mercado laboral informal. ¿No? Acuérdense ustedes que cuando se dio esto de la crisis del COVID-19, muchas empresas cerraron. Algunas porque realmente si seguían se iban a la quiebra y otras porque aprovecharon el no reconocer ciertas facultades, ¿no? Hubo de todo. En el Perú hay de todo, hermano. En el Perú vive Quevedo, en el Perú vive, pues, el vivo del barrio, ¿no? El Quiquín, ¿no? En el Perú están los vivos del barrio. Empresas que pedían Reactiva Perú y a la semana siguiente se declaraban en quiebra, ¿no? Son los vivos del barrio, ¿no? Y como ese Reactiva, pues, nos iba a retribuir porque el Estado sacó como para impulsar la economía, bueno, pues, se quedó ahí, ¿no? Entonces, eso ahí son personas que se creen los vivos del barrio y encima no aman este país porque lo mandan a la quiebra, ¿no? Pero hay otras que sí, ¿no? No daban para más y tuvieron que cerrar. Entonces, al cerrar,
los trabajadores quedan desempleados. Entonces el Estado dijo lo siguiente: muy bien, como quedaron desempleados, liberen su CTS. Y muchos trabajadores se miraban. ¿Qué es eso? CTS, dice. Yo conozco la CT nada más. No, CTS. ¿Qué es eso? Muchos no sabían qué era CTS. ¿Por qué? Porque no tenían contratos. Y tú sabes que hay muchos empresarios que aún teniendo contratos no habían hecho depósito de CTS. ¿No? Entonces, eso generó una gran incertidumbre en el pueblo peruano. Y después salió otro: liberen su AFP. Y algunos decían, pucha, yo estoy en ONP. Y otros decían, AFP, yo no estoy ni en AFP ni en ONP. Y comenzaron a salir tantos problemas que en el Perú han existido, pero por el COVID-19, toda la gente se estaba dando cuenta de todos los problemas que había. Pero aún así, dándose cuenta, la gente no entiende de que en la economía peruana algo está pasando, algo está mal. Porque cada vez que hay problemas, como la que hubo en el COVID-19, que ha sido, creo, el más grande problema que estamos viviendo en nuestros tiempos, nos ha dado un cachetadón a todos, ¿no? Te ha desnudado toditito, te ha desnudado. Una informalidad total, ¿no es cierto? Entonces, cuando el Estado, quiere decir que el Estado no estaba interviniendo entonces, ¿no? O sea, el Estado ha conocido todo esto, que la gente no hacía contratos, que no había depósito STS, que había deudas a la SUNAT, que los trabajadores eran informales, que todos los problemas del Perú, el gobierno lo ha sabido. Los únicos engañados éramos nosotros, ¿no es cierto? Viene el COVID-19, nos abrieron los ojos, pero a algunos no les gusta andar con los ojos abiertos, a algunos les gusta andar con los ojos cerrados, y a algunos les gusta andar así, ¿no? Entonces no te das cuenta de lo que está pasando a tu alrededor. Pero a tu alrededor está pasando muchas cosas. Entonces los neoclásicos sostienen que el Estado debe intervenir lo menos posible en el mercado. Si interviene, distorsiona el mercado, desequilibra el mercado, afecta el mercado. Y una vez que el mercado se afectó, porque ya no se puede autorregular porque intervino el Estado, da lugar a la informalidad. Da lugar a la informalidad. Ese es el enfoque neoclásico. Entonces los neoclásicos dicen que la economía se autorregula por el mercado. Que la economía se autorregula por el mercado. ¿Ya? Se autorregula por el mercado. Por lo tanto, acá el Estado no debe intervenir. El Estado no debe intervenir. Su intervención genera un desequilibrio en el mercado. Y si yo neoclásico, yo también diría lo mismo, ¿no? Oye, el Estado interviene, desequilibra el mercado se puede autorregular por sí solo. Lo que pasa es, por ejemplo, si hablamos del Perú, te dije que lo llevamos al Perú, no, acá lo llevé al Perú, pero ya no estoy con socialismo, ahora estoy con neoclásico, lo llevo al Perú. En el Perú no existe esta formación capitalista. En el Perú lo que existe es
capitalismo salvaje. Por ejemplo, cuando comenzaron a subir los precios de 3 productos, creo de 4 productos, a diferencia del gas que es monopolizado, ¿no? Yo iba al mercado en los primeros días, porque después en mi mercado no ha subido. Quisieron subir pues los tubérculos y los vegetales, ¿no? O sea, las verduras. Entonces le digo, señora, ¿pero por qué ha subido? Todo está subiendo, papá, todo está subiendo. Entonces yo, respetuoso, ya me quedé callado, ¿no? Ya, sí. Pero está loca, pues, eso ahí está mal. O sea, porque sube el precio del fideo, va a subir el precio de la cebolla. O sea, porque sube el precio del aceite, va a subir el precio del apio. ¿Qué pasa, pues? Eso ahí se llama, en el Perú, realmente los ofertantes y los demandantes no toman conciencia de realmente lo que es un mercado, ¿no? Si el mercado se autorregula, sí, pero no porque aumentó una cosa, tiene que aumentar todo, ¿no? No, así no juega el Perú. Perú juega limpio, transparente. Tú te vas a cualquier otra economía del mundo, no existe esto. Esto que pasa en el Perú no existe. El Perú es único en su especie. Entonces, el Estado se interviene, de hecho que va a generar el desequilibrio del mercado, ya lo dicen los neoclásicos, ¿no? Acuérdate que los neoclásicos sostienen que todo es oferta y demanda, ¿no? Todo está centrado ahí. ¿No? Más si hablas con Adam Smith es un creyente de la mano invisible de la economía de mercado. Entonces acá el Estado interviene. El Estado dice no debe intervenir. Su intervención genera un desequilibrio en el mercado. Y ese desequilibrio en el mercado, ¿qué va a determinar? Ese desequilibrio en el mercado va a generar, ¿no? Genera informalidad. Esa intervención genera informalidad. La primera informalidad que genera es la que tú y yo conocemos. ¿Cuál, profesor? La EVA. La EVA. La primera mujer. No, la evasión tributaria. La evasión tributaria. Vamos a poner dos, ¿ya? La otra que va a generar se llama un mercado laboral informal. Mercado laboral informal. Cuando, sin ir tan lejos, tú andate a Chile nada más, a Chile, sin ir tan lejos, mira, Chile acá, ¿unas cuántas horas? Un carro todavía. Tú vas a Chile y un trabajador chileno es contratado con todos sus beneficios. Un trabajador chileno, contratado con todos sus beneficios. Profesor, y si es peruano y va a Chile, igual, contratado con todos sus beneficios. En el Perú no hay eso. Mercado del menudeo, minorista. Mercado del menudeo es minorista. Entonces, acá genera informalidad, evasión tributaria. ¿Ya? Evasión tributaria y mercado laboral informal. Profesor, haciendo una síntesis, cuando a mí me hacen preguntas relacionadas al enfoque socialista, tendría que ver con la subsistencia, ¿no? Con la escasez de empleo, generar su propio trabajo. Claro, cuando tú veas un enfoque en la cual quieren evadir impuestos, no hacen contratos, eso es más visión neoclásica. En la calle, que tú veas una persona decir esto, ¿has visto esos patas de ahí que están trabajando? Esos patas chambean así porque quieren subsistir en esta difícil Lima. Míralo cómo venden. ¿Ah? Política de subsistencia. Generan su propio trabajo. Valen un Perú esa gente. Ese es enfoque socialista. ¿Has escuchado otro? ¿Has visto esos sinvergüenzas que están allá? Invaden la calle y encima no pagan impuestos. Y reclaman todavía. Sinvergüenza, no pagan impuestos. Ese es ese es el enfoque neoclásico. ¿Te das cuenta? Ahí están los dos enfoques. El enfoque neoclásico y el enfoque socialista. Yo os pregunto, ¿preguntas? ¿Está claro?
Como ya están los dos enfoques, ahora nos vamos a las causas. Vamos a ver cuáles son las causas. Y creo que ustedes saben cuáles son las causas. Acá lo puedes sacar tú las causas, ¿no? Acá una causa sería pues el desempleo, ¿no? El mayor oferta laboral, la concentración de masa laboral. Y acá una causa sería la evasión tributaria, ¿no? O uno que generó eso, ¿no? Sí, por ahí hay un micro que está abierto, por rato se escucha, pero no lo puedo visualizar bien. Como estoy concentrado, no lo puedo visualizar. Ya vamos a ver las causas. Una causa se llama, para que se dé esto de acá, las personas dicen, bueno, yo no voy a pagar porque muy altos son los impuestos, ¿no? Muy altos son los impuestos. Y no pagan, pues, ¿no? Y no pagan. Entonces, una causa, chicos, de la economía informal, no del mercado informal, sino de la economía informal, es los altos impuestos. Los altos impuestos son, ¿ya? Son los altos impuestos. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Siempre hagan sus preguntas, ¿ah? No se preocupen. Así ya pasó también. Me preguntan, ¿no? Porque así como su compañero que había pasado ya, pero preguntó, entonces ya haciendo la nueva explicación tiene que quedar claro, ¿no? Tienen que preguntar, no se queden calladitos, ¿ah? No sé qué sábado tan cansado, pero no te pases. Estás adolorido por tu empate también, ¿no? No, tienes que superar. A ver, ven acá. Causas de la economía informal. ¿Sabe? Punto 3, ¿no? Punto 3. Causas de la economía informal. La primera causa son los impuestos. Los impuestos. 1, 2, 3. Causas de la economía informal. Esto de las redes tiene cosas positivas y tiene cosas negativas, como todo en la vida. En la vida todo lo que sea, uno hace o aparece tiene positivo y tiene negativo. Lo malo es que la gente se va siempre a lo negativo. Eso es lo malo. Pero, por ejemplo, el otro día estoy en mi casita, yo tranquilo, y me llega un like, se llama, ¿no? Un like. A algo que yo lancé en el Facebook. Entonces lo abro y ahí también había un comentario. Lo abro y era de un alumno de hace años que le había enseñado. Profesor, qué gusto. Y ahí nomás a los 5 o 10 minutos me manda una invitación. Y lo acepto, ¿no? Claro, primero veo su perfil, veo su actividad, a qué se dedica, etcétera, etcétera. Un estudio. Una vez que vi eso, lo acepto. Entonces, un día estoy ahí en mi casa y ¡pum! Me manda un mensaje en el Messenger para conversar. Y lo recibo, ¿no? Nos pusimos a conversar de muchas cosas, de deporte, y, y hasta llegar a algunos puntos de economía, porque él ha estudiado física, y él me agarra y me dice, profesor, disculpe mi ignorancia, pero en la economía también se utilizan modelos económicos, matemáticos. Le digo, sí, también se utiliza modelos matemáticos. Le digo, ¿por qué? Hasta ahí no sabía que había estudiado física él. Me dice, bueno, y tuve un profesor, medio rayado, me dice, que me enseñó modelos matemáticos, habiendo estudiado física. Entonces yo le pongo ahí, le digo, ¿y qué has estudiado tú? Física. ¿Has estudiado física? Sí. Le digo, bueno, le digo, los hijos
de Modesto Montoya, científico de física nuclear, tiene 2 hijos que han estudiado, que trabajan en 2 bancos importantes de Europa y Estados Unidos. Y los 2 son físicos. Y él como que se sorprendió, ¿no? Entonces comenzamos a hablar de eso. Y ese chico nació en el colegio. Estaba hablando, ¿no? Conversando. Otros, como dicen ustedes, en otros levels ya, ¿no? En otros niveles. Y y él comienza a hablarme, pues, no, entramos a otra parte de cómo en el Perú se puede aplicar. Y comenzamos a hablar hasta llegar a manejos de impuestos, ¿no? O sea, fue rápida la conversación, ¿no? Es a pesar que ha estado 2 horas, ¿eh? Fue rápida la conversación. Tú sabes que ustedes escriben rapidito, ¿no? Y yo pues respondía lo necesario con mi dedito, listo, lo necesario nada más, ¿no? Para no demorar. Hasta llegar a manejo de impuestos. Hasta llegar a manejo de impuestos. Y los impuestos en el Perú, si tú preguntas a cualquier empresario, persona, los impuestos en el Perú son muy altos. Entonces, ¿por dónde quiere ir la moraleja? La moraleja quiere ir por acá. La economía es algo aislado que no tiene que ver nada con la matemática, que no tiene que ver nada con la física. No, sí tiene que ver con la física y con la matemática. Es más, te estoy diciendo que a los físicos lo contratan ahora los bancos para ver la tasa inflacionaria. Ese manejo de que hacen en física que se llama acción y reacción, que se mezcla con la sociología, que se mezcla con la filosofía. Entonces dejo eso y me voy al otro lado, que se relaciona ya con los impuestos. La economía también tiene que ver con los valores. La economía tiene que ver con la cívica directamente, tiene que ver con los valores. ¿Cómo así, profesor? Facilita, mira. Joven, ¿por quién me va a votar? Yo por cualquiera, profe. Si todos son rateros, todos son delincuentes, todos son corruptos, todos son. Espérate un ratito. Todos menos yo. Todos menos tú. Entonces no somos todos. Todos evaden impuestos. Todos. Perdón. Todos menos yo. Yo pago mis impuestos. Tengan cuidado. Más adelante, cuando ustedes tengan familia de acá 30, 40 años, usar la palabra todos roban. Tu hijito escucha. Tu hijo escucha. Todos roban. Todos roban. Todos son corruptos. Todos son corruptos. Entonces, todos son iguales. No todos. No todos. Entonces, si en tu casa hay ese mensaje, camina el rollo. Porque se van a creer de que todos los políticos son corruptos. Y no todos los políticos son corruptos. Van a pensar que todos los políticos son delincuentes. Y no. Porque el día que yo ingrese a la política, yo no voy a ser corrupto ni voy a ser delincuente. Y yo sí conozco políticos que estuvieron en política y que ahora ya no están y que sí son muy honestos y comprobados al 100%. Pero que ya no están en política. Y debe haber ahora, en estos momentos, políticos que sí son honestos al 100%. Debe haber. Pero de ellos no se preocupan, pues se preocupan de los corruptos y de los delincuentes, pero no de la gente honesta. Entonces hay que tener cuidado, porque cuando hablamos de impuestos decimos, todos se evaden, todos no pagan. O sea, que si todos se evaden y todos no pagan, entonces ¿de qué vive el Estado? Hay gente que sí paga sus impuestos religiosamente. Entonces hay que tener cuidado cuando uno lanza una idea. Además, a tu alrededor los niños están escuchando. Por eso es que en el material que tú tienes dice que los altos impuestos tienen que ver mucho con que los valores también se vuelven un costo muy alto. Se vuelven un costo muy alto. Imagínate tu empresario que no pagues tus impuestos y tu hijo escuche. ¿Qué pensaría tu hijo de ti si tú fueras el empresario? ¿Qué crees que pensaría tu hijo? Si escuchó que tú estás evadiendo impuestos al Estado peruano, ¿qué pensaría tu hijo? Adiós valores.
Adiós valores de honestidad, de honradez, de lealtad. Adiós valores. ¿Ves? Entonces, las profesiones, las carreras, las ciencias no son aisladas. Todas interactúan. ¿Ya? Todas interactúan. Entonces, cuando nosotros hablamos de impuestos, por ejemplo, los impuestos son altos. Al estar los impuestos tan altos, el costo de la honradez también se vuelve alto. ¿Por qué? Porque si no lo pago, entonces ya no estoy haciendo honesto. ¿No es cierto? Estaría siendo muy deshonesto. Claro, no te digo que en el Perú todos somos los vivos del barrio. Entonces, eso de ahí se combina, por si acaso, y a veces las universidades hacen esas preguntas, ¿ah? Y alguien dirá, ¿pero qué tiene que ver eso? ¿Cómo que tiene que ver? Tiene que ver mucho. Mucho tiene que ver. Tiene que ver bastante. Lo que te decía hace un momento, ¿no? Uno ve que hay problemas, pero uno no quiere estar con los ojos abiertos, quiere estar con los ojos cerrados. Y algunos todavía hacen esto. O sea, sabes que es así, pero no lo quieres escuchar ni lo quieres ver. Y otros están así. Entonces no ves, pues. ¿No? No ves. ¿No es cierto? Entonces, pero eso es cuando hablamos de impuestos. Entonces la informalidad se va expandiendo porque al haber altos impuestos, las personas también tendrían un alto costo de pago, ¿no? No pagarían. Entonces eso se va generalizando. Porque la gente dice, oye, ese pata no paga. Yo tampoco voy a pagar, yo tampoco. Ahí se va generalizando. Y ahí viene lo que te dije en el introductorio. Formar conciencia tributaria. Que uno vaya religiosamente a pagar sus impuestos, como lo hacen en otras economías del mundo. Entonces, ¿qué han hecho los estudiosos sobre esta materia? Los estudiosos sobre esta materia dicen lo siguiente: para que un país tenga conciencia tributaria, pague sus impuestos y sea formal, pues los impuestos que contribuyen al Estado, el Estado tiene que plasmarlo en la realidad. Es la mejor manera de formar conciencia tributaria. Profesor, en castellano, ya en castellano. Pueblo peruano, tus impuestos que me has dado están en este hospital. Y tú mira, ¡uy, qué bacán esta infraestructura, qué chévere! ¿Habrá camas? Vamos a ver. ¡Uy, si hay camas, compadre! ¡Qué chévere! ¿Habrá maquinarias? No sé, vamos a ver. Oye, tiene todo este equipadito. Bacán. ¿Habrá médicos? No sé, a ver. Hoy sí hay médicos, ¿no? Sí hay, sí hay. Enfermeras, ahí, fíjate. También hay enfermeras, ¿no? También hay. ¿Y habrá pastillas o solo paracetamol? A ver, vamos a ver si hay medicamentos. Hoy sí hay medicamentos, compadre. Paracetamol no figura ya. Pero sí hay medicamentos. Pregunta, ¿te sientes bien o te sientes mal con todo lo que te estoy diciendo? Tú dices, bien, caramba. Ahí están mis impuestos. Pueblo peruano, gracias a sus impuestos, acá está un colegio. Hoy qué bacán este colegio. Hoy tiene piscina, compadre. Mira, tiene 4 campos de fútbol. Tiene 6 canchas de fulbito. ¡Wow! Mira, tiene dentro su coliseo. Hay pizarras, hay carpetas, hay profesores, hay plumones, hay tizas, hay libros, hay... Ah, no, yo con gusto pago. Pueblo, estas son tus pistas, estas son tus carreteras. Oye, estos no son pistas, compadre. Esto es almohada. Mira cómo va mi carrito. Oye, qué chévere. Entonces uno paga con gusto, ¿no? Entonces los estudiosos dicen que para tener conciencia tributaria, el Estado tiene que plasmarlo en la realidad. Pero si tú ves un colegio que no lo pintan hace 20 años, su pintura está ahí, deprimido del colegio, ¿quién va a pagar? Tú vas al hospital, es paracetamol, y no hay camas, ni médicos hay, ¿no? Y vas a las pistas todo lleno de baches, ¿no? Huecos, puro huecos nada más, ¿no? Está loco, pues. Entonces no se plasma en la realidad. Se tiene que plasmar en la realidad. Esos son los de los estudios que se han dado. ¿Y quién ha estudiado eso?
Los norteamericanos. Los norteamericanos han estudiado eso. Alguien está con su INCASAT. Claro, hay que mantener, tiene que haber un mantenimiento de los hospitales, de los colegios, de todo, de las pistas, de las carreteras. No solo es hacerlo y dejarlo ahí, ¿no? Cama sucia. Ya, entonces, ¿qué son los impuestos? Lo que nosotros le contribuimos al Estado, ¿no es cierto? Pero imagínate, las altas tasas impositivas, las altas tasas, las altas tasas impositivas, o sea, los altos cobros de intereses, ¿no? Los altos cobros de intereses, altos intereses hay que poner, perdón, altos impuestos hay que poner acá, altos impuestos, entre paréntesis, generan un alto costo de honradez, generan un alto costo de honradez, ¿no? Generan un alto costo en los valores. O sea, la famosa honradez, ¿verdad? La honradez. Entonces vamos a poner acá ese valor importante se llama honradez. Y en esta honradez, ¿por qué decimos esto? Porque se va a generar una evasión tributaria. Y eso es parte de ese alto costo, pues, ¿no? Evasión tributaria. Yo no creo que una persona que está constituido con buenos valores se jacte y diga felizmente, yo soy un gran evador tributario, ¿no? Yo no creo que exista esa persona que se jacte y diga lo siguiente: yo toda mi vida he hecho evasión en el Perú, soy lo máximo, pónganme un busto a la evasión tributaria. No creo que exista alguien orgulloso, teniendo buenos valores sólidos como lo que nos da nuestra familia, ¿no? Pero debe haber evadores, lo que hay es en evasiones, ¿no? Ah, lógico, lo que hacen evasiones están ahí. Están ahí. La otra causa son las reglamentaciones. La otra causa son las reglamentaciones. Reglamentación. Yo cuando hago talleres o charlas con los padres es un vacilón, porque yo los papás y mato gente, ¿ah? Uy, bacanes, pero es parte del estudio, del conocimiento, de la realidad. No es porque hable de los ejemplos de los papás. Pero yo decía lo siguiente: si en la casa hay reglamentos, los reglamentos tienen que cumplirse. Si en la casa das reglamentos y no se cumple, mejor no lo des, porque vas a pasar a ser la Mona Lisa, vas a pasar a ser el hazme reír. Por ejemplo, le digo, ¿no? Por ejemplo, una señorita viene, yo soy su papá, viene mi hija, me dice: papi, sí, hoy día estamos martes, quiero pedirte permiso porque el día sábado es el 15 años de mi amiga, de mi mejor amiga del colegio. Y quiero ir, papá. Ya, te voy a dar permiso. ¿A qué hora piensas ir? 10 de la noche. Muy bien, 10 de la noche hasta las 3 de la mañana, ¿está bien? Ya, papá, bacán. Ah, pero eso sí, limpias la casa, paseas todo lo que son los ambientes de la casa, ayudas a tu mamá en las labores domésticas, cocina, etcétera. Y quiero que tu cuarto esté ordenado. Ya tú sabes que eso es una norma. Ya, papá. Llegué el viernes y el viernes yo hago la inspección. Primero le llamo a mi esposa. Esposa, ¿te ayudó? Nada. Dormida. Lo llamaba, me gritaba. ¿Y te has dejado gritar? Ay. A ver, voy a su cuarto. Pucha, tú vas a su cuarto y su cuarto pues parece, no sé, parece maranguita, así más o menos.
Entonces agarro a mi hija, le digo, muy bien, el sábado no vas a los 15 años. Eso lo digo el viernes, ¿no? Se encierra en su cuarto, se pone a llorar, llora, llora, llora. No sale a tomar desayuno el sábado y sigue llorando, llora. Entonces el papá va, mi hijita está llorando, no salió a desayunar, y va y hace esto, ¿no? Hijita, no quiero saber nada contigo, llorando. Bebé, ay, ahora sí soy tu bebé, ¿no? Llorando. Ya, hijita, no llores, baja a tomar tu desayuno, ya, pero haz las cosas, pues, hijita. El sábado, ya, vas a ir, hijita, pero otro día haz las cosas, pues, ve lo que pasa cuando no haces las cosas, vas a ir, hijita, ya vas a ir, ya deja. Y ella sale, pues, toda, gracias, todavía esperas que llore, ¿no? Ay, que tu bebé. Entonces digo, si hay un papá así, ese papá debe ser eliminado. Porque yo no puedo dar una norma para después yo mismo desconocer la norma. Pregunta, entonces, ¿para qué doy la norma? Mejor no la doy. Porque si yo doy la norma, es para que se cumpla. Entonces yo le digo a los papás, ¿ustedes conocen algún ser humano que ha muerto por llorar? ¿Tienen alguna noticia de un ser humano que murió por llorar? Ese muchacho lloró un mes completo y se murió. No, ningún ser humano ha muerto por llorar. Ha muerto de pena, sí, pero no por llorar. Nadie muere por llorar. Si no, pues todos los niños morirían, ¿no? Todos los niños morirían. Y hay niños que todavía lloran a especular. Y descansan, ¿no? Después de un ratito. Y comienzan nuevamente. ¿No? Entonces todos los niños morirían por llorar. ¿No es cierto? Entonces, los reglamentos están para ser cumplidos. Y si no se cumplen, mejor no lo des, porque vas a pasar a ser el hazme reír. Vas a pasar a ser aquello que no, pues. ¿No es cierto? No, no. Pregunta. ¿Por qué crees tú que hay tantas empresas deudoras a la SUNAT? ¿Por qué crees? ¿Por qué hay tantas empresas que le deben a la SUNAT? ¿Por qué? Porque el Estado era la Mona Lisa, pues. El Estado es una pantalla, nada más. El gobierno está ahí, no sé, como diría mi profesor en la universidad cuando gobernaba Fujimori. Una vez, yo me acuerdo, un alumno le preguntó, profesor, ¿qué opina usted de Fujimori? De un caso específico que estamos hablando. No te voy a hablar del caso específico, solo de lo que mi profesor dijo. Mi profesor dijo de esto de Fujimori, del caso que estábamos hablando. Dijo, yo lo veo a Fujimori como un hombre fuerte con los débiles, pero débiles con los fuertes. Lo apunté eso, esa frase me gustó. Fujimori, un hombre fuerte con los débiles y débil con los fuertes. Del caso que estábamos hablando. Y sí, pues, porque si Alberto Fujimori hubiera sido un hombre fuerte, pucha, que no habría empresas deudoras, ¿no? ¿Por qué crees que le deben al vecino de tu barrio? ¿Por qué lo deben al vecino de tu barrio? Todo el mundo le saca préstamo y nadie le paga y todo el mundo se ríe en la cara de tu vecino. Oye, al vecino le debo tanto y no le pago. ¡Ja! No le pago, ese vecino es monce y encima te sigue prestando. Igual es el gobierno. Todo el mundo se ríe del gobierno. ¿Por qué? Porque hay reglamentos y los reglamentos no se cumplen, todo el mundo no lo respeta. ¿No? Todo el mundo viola los reglamentos en el Perú. Entonces, cuando en un país hay altos reglamentos, al haber tantos reglamentos, siempre va a haber una función de querer violar los reglamentos que se establecen. Siempre. Entonces, en una economía, si va a estar reglamentado, las reglamentaciones se tienen que cumplir, si no, eso da lugar a la evasión, eso da lugar a la economía informal. Ya te dije hace un momento, ¿no? ¿Existe algún ministerio? Sí existe, ¿ya? Pero yo quiero que me digan. ¿Existe algún ministerio que defienda a aquellos trabajadores que laboran sin un contrato con una empresa?
Por ejemplo, ¿qué le cuesta un día al Ministerio de Trabajo? Ya te dije, salir a las combis. La combi. Listo. Usted, cobrador, venga por acá. ¿Cuánto tiempo tiene trabajando usted acá en la empresa Santa Rosa de Lima? Ponle un año, muy bien. ¿Cuándo usted firmó contrato? No, no tengo contrato, no tiene contrato. Lógico, primero le pregunto sus apellidos, su DNI, etcétera, etcétera, ¿no? Muy bien, ¿de qué hora trabaja? Hago 4 vueltas. ¿Qué es eso, señor? A mí hábleme en castellano. Aquí en el Perú se trabaja 8 horas, no se trabaja por vueltas. ¿Cómo que trabajo por vueltas? Nadie trabaja por vueltas. ¿Cuántas horas trabaja? A ver, las 4 vueltas, otra vez usted con las 4 vueltas. ¿Cuántas horas trabaja? 12 horas más o menos, ya 12 horas, listo. ¿Cómo le llama usted? Vueltas, ¿no? Ya hay que ponerlo acá por si acaso, ¿no? Ojo, 4 vueltas, listo, 12 horas, acá. Listo, con esto yo voy a la empresa. A ver, empresa Santa Rosa de Lima, quiero las planillas y quiero que me saque el señor Hilde Raúl Castillo Chávez. Listo. Le encontré la unidad cuya placa es tal, listo, acá está. Con su chofer tal. Y también quiero el informe del chofer. Listo. Es facilito, es rápido. Esa es su chamba del Ministerio de Trabajo. Que chambeen, pues. Esa es su chamba. Su chamba del ministro de Agricultura es salir al campo y ver en qué condiciones se trabaja. Esa es su chamba. Su chamba del Ministerio de Transporte es salir a ver cómo está. Esa es su chamba. Su chamba de ellos. No es estar en una oficina sentado ahí mirando. Yo soy ministro, pe. Ministro soy, pe. No, sal a chambear. Si no quieres salir tú, manda a tus chacales a que vayan. Y al toque te vas a enterar que todos los que son cobradores de combi no tienen un contrato laboral. ¿Cómo pueden estar trabajando? La norma dice que deben tener un contrato laboral. No puede ser posible que estas personas estén trabajando. O sea que si sufre un accidente, señor, su cobrador sufre un accidente, usted como empresa no lo reconoce. Multa, señor, y usted tiene una semana para el señor incluirlo en planilla. La siguiente semana regreso. ¡Pah! Listo. Uy, qué bacán si fuera el Perú así, hermano. Pregunta, ¿qué crees que va a pasar a la otra empresa, Sarita Colonia? Oye, tanto, pucha, oye, ven, firma contrato, compadre. Di que recién has ingresado, ¿eh? Di que recién has ingresado. Pa, firma tú, recién has ingresado, ¿eh? No vas a decir que tienes 2 años acá ya. No, o sea, eso pasa en este país. Esto pasa en este país. Ah, claro. Eso de ahí, ¿sabes qué es? No es que no paguen la deuda. Lo que pasa es que cuando, por ejemplo, vamos a suponer que tú tienes una deuda con el banco. ¿Qué te cobra el banco? Si tú tienes una deuda con el banco y no la pagas, lógico, ¿no? ¿Qué te cobra el banco? Lo más inmediato es mora, más intereses. Entonces se va alargando, se va alargando, se va alargando, se va alargando, se va alargando. Pero tú has escuchado esto, ¿no? Tú has escuchado que si tú al banco no le pagas una cantidad de años, esa deuda caduca. Eso siempre y cuando el banco no te notifique. Si el banco no te notifique y no llega a tu casa o no llega a tu destino, esa deuda puede pasar a ser prescrita. Igual sucede con la deuda de la SUNAT. Lo que pasa es que estos patas, como tienen un pool de abogados, ¿tú has visto el juicio que se va a iniciar? Porque no se pudo iniciar el 31 de agosto por muchas trabas que ha habido. ¿Cuántos abogados han contado en el juicio de Keiko Fujimori por su crimen organizado? ¿Cuántos abogados han contado? Oye, hermano, tiene un pool de abogados. Había un juez, había un representante del Ministerio Público y había 10 abogados de Fuerza Popular. O sea, estaba el juez, estaba la señorita fiscal de o representante de la Fiscalía de la Nación, y había 10 abogados. Y cada abogado de Fuerza Popular hablaba. Era como que era una matanza, ¿no? Y Rambo estaba ahí solito con Arnold, ¿no? Y esquivaban la bala, ¿no? Y igual, todas estas empresas tienen un pool de abogados que a la larga observan acá, observan allá, presentan acá y lo van alargando.
Y llega un momento en que prescribe la deuda y se van al Tribunal Constitucional, presentan al tribunal y dicen, mira, la SUNAT me quiere cobrar algo que ya prescribió. Entonces, ¿qué hace el Tribunal Constitucional? El Tribunal Constitucional no da la razón a que tú le debes y tú sabes que es deudor y tiene que pagar. No es que esté defendiendo al tribunal, ¿ah? Porque este tribunal que hemos tenido, de que se instaló el fujimorismo, con este tribunal, ha sido corrupto, ¿no? No ha habido un tribunal que yo haya conocido que no sea corrupto, hermano. La verdad. El tribunal lo que hace es apegarse a los principios constitucionales. Si la Constitución dice que sí es verdad, si esto caducó, si ya pasó el tiempo, no debes pagarlo, prescribe. Entonces salió muy bien librado esas empresas, ¿no? Que presentaron al Tribunal Constitucional. Muy bien librado salieron. Pero cuando uno quiere modificar el Tribunal Constitucional o desaparecer el Tribunal Constitucional, salen. Tú no me representas, cholo, sácate tu sombrero, cholo. Entonces no entiendo. No entiendo. ¿Quieres que se pague o no quieres que se pague? ¿Quieres que no presenten eso o quieres que no presenten? Cuando uno quiere modificar la Constitución, no puedes modificar la Constitución. Entonces no te quejes, pues, que sigan las deudas, ¿no? Porque todo eso está establecido en la Constitución, ¿eh? Por si acaso. Todo eso está establecido en la Constitución. Comienza a leer. Ahí hay un artículo que habla de régimen tributario. Régimen tributario presupuestal, ¿no? Artículo 74, ya te mandaba a leer, lee todo eso y ahí están las normas que se establecen. Y de ahí lo combinas con el artículo 58, 60 y 61 y vas a ver que eso faculta a esas empresas. ¿No es cierto? Entonces, el caso va más allá de lo que nosotros, ya te dije, ¿no? Está ahí, pero no lo queremos ver, o no lo quieren ver algunos, ni lo quieren escuchar. Entonces, las reglamentaciones de una manera general dice, cuanto más reglamentada esté una economía, mayores serán las presiones para tratar de burlar la reglamentación. Las reglamentaciones pueden referirse a los mercados laborales, por ejemplo, evadir los salarios mínimos que se establecen, el control de precios que se establece, el aspecto financiero, ¿no? Que tiene que ver con las tasas de intereses que también no se respetan, y las divisas por el tipo de cambio, que creo que es el mejor ejemplo que está pasando ahora, ¿no? Por ejemplo, ahora es como esto, ¿no? Creo que la vez pasada te puse. Yo voy a Plaza B y veo que abundan los aceites. Abundan los aceites. Pero el precio del aceite aumentó. Entonces la teoría económica dice que un producto generalmente aumenta su precio cuando hay escasez. Pero yo voy al mercado y no hay escasez de aceite. Muy por el contrario, hay variedad de aceite, ¿no? Y de la misma empresa, ¿no? Primor, Sil, Capri, Cocinero, qué sé yo. Y abundan los productos de aceite. Pero sin embargo, el precio del aceite aumentó. Exige una explicación. Como un producto que es abundante puede aumentar su precio. Profesor, porque aumentó el precio del dólar y el bien insumo que compran, pues por eso es. Ah, bacán, si aumenta el precio del dólar por el bien insumo que compran, entonces yo voy a comprarlo más caro ese insumo. Al comprarlo más caro, no voy a producir más, pues, porque lo estoy comprando más caro. Voy a producir menos. Al producir menos, ¿qué habría en el mercado? Escasez. Y ahí sí está demostrado teóricamente que aumentó el precio. ¿Te das cuenta? Entonces, siempre que en un país hay reglamentos, siempre hay una manera de burlar los reglamentos, ¿no? Y un bonito ejemplo sería esto que se llama el tipo de cambio, los salarios, el manejo de precios. Ustedes han visto que la semana pasada, creo, antepasada, escuché a Pedro Castillo decir que vayan a los mercados a hacer su chamba, ¿no? Indecopi salió, ¿no? Salió Indecopi y a comenzar a establecer precios. No es que quiere controlar los precios, no, no, para nada, sino ha ido a ver lo que yo te estoy diciendo, ¿no? Por ejemplo, quiero comprar tal producto, aumentó el precio, ¿pero por qué? ¿No? Te expliqué con esto, ¿no? Con las recargas, te expliqué, ¿no? Con las recargas. Yo voy a un sitio, 4 soles. Digo, ¿no estaba a 3.50? No, 4. Cheque. Y la otra a mí me vende a 3 soles, sino que no tenía. Y me voy 4 soles. Digo, ¿pero por qué aumentó? Está aumentando todo, señor. Está aumentando todo. Eso ya me suena, todos son corruptos, todos son delincuentes. Está aumentando todo. ¿Qué es todo? ¿No? ¿Qué es todo?
¿no? Entonces, por acá hay una forma de cómo explicar todo lo que son manejos de informalidad. Acá creo que hay ¿qué hora es? Falta 6 todavía. Acá hay una pregunta que tiene que ver con manejo. El índice de Schneider, que tiene que ver con el mercado y con los ingresos, con todo lo que estoy hablando. Con todo lo que estoy hablando. Ustedes tienen esa teoría, con todo lo que estoy hablando tiene que ver, todo eso es la teoría de Schneider. Y vamos a terminar esta parte de las causas para entrar a las consecuencias, porque me quedan 6 minutos. Por ahí un compañero me habló sobre las prohibiciones. Y, por ejemplo, en el Perú le comentaba de que la prostitución no está prohibida, ¿no? Pero hay otras actividades que sí están prohibidas. Por ejemplo, yo veo y dice, prohibido el comercio ambulatorio. Y ahí es donde más ambulantes hay, ¿no? Dice, prohibido el comercio ambulatorio y ahí hay ambulantes. Entonces, también cuando hay prohibiciones, es como cuando Melcochita dice, no lo vean, y más lo ven, ¿no? Prohibido botar basura y desmonte. Y ahí es donde tiran basura y desmonte, ¿no? Entonces, las prohibiciones también son eso. La otra dice, la corrupción burocrática. ¿Qué es la corrupción burocrática? Le contaba este ejemplo personal. Mi primo, que es abogado, y yo estamos sacando una licencia para funcionar en un pool. Y la licencia, bueno, ya desde que lo solicitó hasta ahora ya va a pasar casi un año. Y no puede ser posible, pues, que la licencia te den un año. Lo que nosotros estamos haciendo es una asociación de servicio, ¿no? Entonces, menos mal que la oficina donde están, todas las oficinas, es en la casa de mi primo. Imagínate que aún así genera costos, ¿no? Pero imagínate que no fuera la casa, tendríamos que estar pagando mensualmente el alquiler, ¿no? Mantenimiento, agua, luz. Pregunta, en un año, hasta esperar la licencia y poder funcionar y generar ingresos, ¿tú crees que existe algún negocio, tú crees que existe alguna empresa, alguna asociación que puede esperar un año para que le den la licencia y comenzar a funcionar? Y ojo, y no puedes dejar esto porque tiene que estar pues el funcionamiento, porque va a ir va a ir Defensa Civil y va a ir la municipalidad. Y si tú no encuentras local en las condiciones que te estoy diciendo, pues no te dan la licencia. Entonces tengo que estar pagando todos los servicios que te he mencionado. Y está loco, pues nadie puede aguantar eso, ¿no? Entonces, ¿tú crees que alguna empresa aceptará eso? No, inmediatamente, ¿qué va a hacer? Comienza a funcionar, hermano. Comienza a funcionar. No voy a aguantar pues hasta que me dé la licencia, ¿no? Por eso es que hay empresas que comienzan a funcionar sin licencia, sin nada. ¿Por qué? Porque la licencia demora. Cuando una licencia debe estar pues máximo 3 meses, ¿no? Máximo 3 meses. Máximo 3 meses. Ahora, si quieres salir rápido, ¿qué tienes que hacer? Vas y dices, te dicen ellos todavía, amigo, ¿quieres tu licencia? Sí, pucha, que mira todo lo que tengo que hacer. Y tienen que salir a inspeccionar. Ahora, si quieres, estás apuradito, podemos de repente poner tu solicitud en la primera, pero ya los chicos tienen su cronograma, ya tendríamos que cambiar. Eso es un poquito tedioso. En otras palabras, ¿qué te está diciendo? Mira, me pagas y yo te lo hago más rápido. Entonces mi primo, como le insinuaron eso, mi primo dijo, no, no estoy apurado. Ya, pero por dentro nosotros decían que salga. No, no estamos apurados. Normal, que siga su trámite normal. Su trámite normal es un año más o menos. Promedio, ¿no? Un promedio. Listo, esas son las causas, ¿no? La corrupción burocrática, la burocracia lenta, es decir, la burocracia peruana corriera con la tortuga le gana. La burocracia peruana, los impuestos, los reglamentos, las prohibiciones. ¿Cuáles serían las consecuencias? Las consecuencias son estas, mira. Tú pagas impuestos y haces uso de un hospital. Yo no pago impuestos
pero también hago uso del mismo hospital que tú haces uso. Tú pagas impuestos y tu hijo va al colegio Tupa. Yo no pago impuestos y mi hijo también va al colegio Tupa. Tú pagas impuestos y hay pistas. Yo no pago impuestos y hago uso de las pistas. Conclusión, una consecuencia es que todos hacemos uso de los bienes públicos. Esa es una consecuencia. Los que pagan y los que no pagan. Los pagantes de impuestos y los no pagantes de impuestos, los formales y los informales, hacemos uso de los bienes públicos. Todos lo usamos. Otra consecuencia. Este es un ejemplo que yo siempre pongo. Vamos a suponer que yo soy candidato a la alcaldía de Villa María del Triunfo. Y en la alcaldía de Villa María del Triunfo hay 2 invasiones que concentran una gran cantidad de personas. Y yo justo me dirijo ahí. Y les digo, si ustedes votan por mí, yo les voy a dar títulos, perdón. Yo les voy a hacer pistas, les voy a poner colegios, les voy a poner un hospital, les voy a poner energía eléctrica, les voy a poner agua, desagüe, luz, todo lo que se pone en una. Y el pueblo dice, ¿no las prometes? Te la firmo si quieres. La firma, listo. Llego a ser alcalde de Villa María del Triunfo. Y vienen los representantes de estas dos invasiones. Y me dicen, señor alcalde, venimos por la promesa. Ah, ya, con mi gerente. Él va a hacer todo, ya está informado. Mire esa. Entonces dice, ¿de dónde son ustedes? Somos de la invasión, Cristo Redentor. Ya, acá. Entonces agarra y pone ahí, ¿no? En su máquina, Cristo Redentor, invasión, listo. Tiene que votar, ¿no? Y dice, no existe. Entonces el gerente agarra, disculpe, ¿están registrados ustedes como invasión? Porque una invasión para hacer un asentamiento humano, ¿no? ¿Están registrados ustedes? No, hasta ahora no, estamos solicitando. No pueden. ¿Le dijeron eso al alcalde? No le hemos dicho. Ah, no podemos ayudarle. ¿Por qué? Porque ustedes no figuran. En los registros, ustedes no figuran. Miren la pantalla, no figuran. Entonces, ¿cómo nosotros podemos hacer una obra? ¿Cómo nosotros podemos destinar una cantidad de dinero a ustedes cuando ustedes no existen? Nosotros que hacemos eso, viene a la Contraloría y nos levanta en peso, ¿no? Nos dicen que somos corruptos y delincuentes. Porque ¿cómo justificamos el dinero en ustedes cuando ustedes no existen? ¿Cómo que no existimos? Somos realidad. Sí, pero no existen como constitución jurídica, no existen ustedes como personas, no existen. Ustedes están acá como seres humanos, como tú y como yo, pero tu asentamiento no existe. Primero formalícense, primero vayan a los registros públicos, formalícense. Una vez que están formalizados, me tocan la puerta y yo les voy a atender. Pregunta, ¿qué dice el pueblo? Mentirosos, todos nos dicen lo mismo. No son mentirosos. Pregunta, ¿cómo yo puedo ayudar? Ponte que tú eres una microempresa que no existe, eres informal. Y yo, gobierno, quiero darte dinero para que reactives la economía peruana. Pregunta, ¿tú crees que el banco te daría el dinero? Si tú no figuras como microempresa, no estás registrado, no te va a dar. ¿Cuántos de esos casos ha pasado ahora último? Muchos. El Estado está dando dinero a la micro y a la pequeña empresa para reactivarse. Van las microempresas, dice, yo soy la microempresa ña. A ver, microempresa ña, no existes. Para ti no es el dinero. Que venga el siguiente. Entonces uno dice, mentira, compadre oído. Pero si no existes, o sea, no estás formalizado. Eres un informal. Al informal no le dan. Le dan al formal. Entonces la informalidad no me permite aplicar adecuadamente una política económica para un crecimiento. Una consecuencia de la informalidad es que no se puede aplicar una política económica adecuada para lograr el crecimiento. No se puede. No se puede aplicar. Esa es otra gran consecuencia de la informalidad. Es otra gran consecuencia de la informalidad. Ya. Pero no tengo lentes, no veo. Tengo que...
Esforzar mis hermosos ojos. Así es un problema en este país hermoso. Yo pensaba que iba a ser. Chicos, me pasé 5 minutos, pero he tratado de, entre comillas, de correr para para terminar hasta llegar hasta la consecuencia. ¿Ya? Cuídense bastante. Nos vemos la siguiente clase. Miss,